Buenos días, ¿cómo están? Les damos la bienvenida. Vamos a dar apertura a este vivo en el cual hoy vamos a hablar de qué pasa cuando los miedos, ¿sí? a subir de peso se transforman en una obsesión. Vamos a hacer un vivo con Natacha Luft, que es una de las terapeutas de nuestro equipo, que se especializa en trastornos de la conducta alimentaria. Natacha tiene años y años de experiencia en instituciones y en consulta individual, o sea, en la clínica individual con casos de trastorno de la conducta alimentaria, y la verdad es que queremos que la conozcan. Muchos de ustedes son sus pacientes, muchos de los que la van a estar escuchando, así que, y muchos tal vez están con ganas de consultar, así que me pareció importante que nos conozcan. Nosotros en Conecta trabajamos de manera interdisciplinaria, trabajamos con nuestra médica especialista en trastornos de la conducta alimentaria, que es nuestra nutricionista, trabajamos con nuestro psiquiatra y trabajamos desde ya los psicólogos especializados en el tema para atender pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Atendemos pacientes adultos, algunos pacientes adolescentes, y de manera ambulatoria, si no tenemos hospital de día, no tenemos internación, un poco como para que sepan el perfil institucional, pero sí hace años que trabajamos con trastorno de la conducta alimentaria y de vez en cuando van a ver que damos algunos vivos justamente para que lleguemos un poquito más a la comunidad y que podamos contar un poco de nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a invitar, me van a ver que la invito a Natacha. Ahí está. Esperen un segundito. Desde su Instagram, que se llama Vivir Feliz, que está buenísimo, por cierto, si quieren sumarse. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Vamos a ajustar un poco ahí el tema de la altura, que siempre nos queda, si no, la cabeza por la mitad, ¿viste? Con el Instagram así compartido. Ahí está. Ahí me ven. Perfecto. Bueno, Nata, buen día, bienvenida. Recién les contaba un poco sobre Muchas vos. gracias. Les contaba un poco de cómo trabajamos en Conecta. Y bueno, la idea un poco de invitarte a este vivo justamente es que te conozcan, divulgar información en este momento del año, ¿no? En donde el verano y después de tanto tiempo estar guardados por la pandemia, la verdad es que nos hace sentir un poquitito más expuestos, un poquito más en la vidriera, nos comparamos más, nos medimos más y estamos, la verdad que lo que se ve los psicólogos es que observamos que hay mucha consulta por este tipo de cuestiones, más allá de si la gente tiene trastorno de la conducta alimentaria o no. Entonces decidimos hablar un poco de qué es la gordofobia, qué es la violencia estética, qué es un atracón, qué pasa cuando nos restringimos, cómo entramos en un ciclo peligroso en donde nos restringimos y después somos más candidatos para entrar en desorden de la alimentación o atracón. Entonces son temas que atraviesan mucho a las personas en la actualidad y algunas de aquellas personas que nos van a estar escuchando tal vez tienen a un familiar o tienen trastorno de la conducta alimentaria, entonces van a escuchar algunos conceptos básicos de trastorno de conducta alimentaria y otros tal vez no tienen trastorno de conducta alimentaria y sin embargo sí están sufriendo por el miedo a subir de peso. Así que nos pareció importante llegar a la comunidad con estas temáticas que son tan usuales y a la vez preocupan mucho, ¿sí? Bueno, Sí, así Nata, es. contame un poco, a ver, en principio, no sé si querés contarnos un poquito qué es lo que estás viendo vos que resuena más en tu consultorio en la actualidad, qué ves vos, qué escuchás en la consulta, más allá de si las chicas tienen, o las chicas o los varones, ¿no? Tienen trastorno o no, ¿qué observás vos? Y mira, digamos, con la cercanía del verano No y se digamos, escucha, no se escucha bien. no se escucha, a ver, Ahora se escucha mejor. ahí está, ahí entró el audio. Ahí se escucha bien. Sí. Bueno, te comentaba que bueno, con la cercanía del verano y digamos con todo lo que tiene que ver con digamos las publicidades digamos de la industria de la moda, cosmética, de las redes sociales, digamos como digamos la transmisión digamos de llegar a tener digamos un cuerpo hegemónico, un canon de belleza que no es acorde a la realidad, sino que es una cuestión ficticia y digamos y los esfuerzos que hace bueno la gente de poder llegar a ese ideal que no tiene que ver con la realidad y lo riesgoso que eso es porque implica realmente realizar
tal vez estas famosas dietas milagrosas que prometen, no sé, bajar determinada cantidad de peso en poco tiempo y realmente perjudican mucho la salud, o hacerse intervenciones, no sé, quirúrgicas totalmente innecesarias, digamos, invasivas y siendo riesgosas. Bueno, también esta obsesión de mirarse todo el tiempo, digamos, en el espejo, de estar midiéndose con ropa de la temporada del año pasado. Y realmente esto, digamos, afecta el día a día y la cotidianidad porque se torna un pensamiento como muy obsesivo, en donde se está constantemente pensando en eso y tal vez no pueden ser productivas o productivos en otras áreas, ¿no? Ya sea en el estudio, en el trabajo, como que está, digamos, mucha energía, mucho el foco puesto, ¿no? Digamos, en este aspecto físico que en realidad, digamos, lo que nos quieren hacer creer no es algo que tenga que ver digamos, con lo real, sino que es una cuestión ideal, digamos, con cánones que se han transmitido, digamos, de generación en generación, porque esto no es nuevo. Y bueno, sí, así como, digamos, tengo pacientes que tal vez son adolescentes, también hay pacientes que son grandes, que tal vez son mamás y también continúan con la misma, arrastrando la misma dificultad de cuando ellas eran niñas y adolescentes, ¿no? Sí, Y tal cual. muchas veces, Y un poco sí. pensaba en situar en contexto, porque la verdad es que después de 2 años de pandemia, los cuerpos han sufrido también la consecuencia del estrés, ¿sí? Muchas personas no han Ujú. podido hacer actividad física, se han alimentado desorganizadamente, ya se han comido de más, han comido cosas de no tanta calidad por distintos motivos, por el estrés, porque empieza a aparecer lo que es el hambre emocional, o sea, cuando como para calmar mi ansiedad, cuando como para calmar mi angustia, cuando como porque estoy aburrido, porque tengo miedo, porque tengo incertidumbre. Estuvimos muy exigidos a partir de la situación de pandemia, a partir también de los cambios económicos. La verdad que los países de Latinoamérica tenemos un doble estresor, no solo la sensación de que tenemos ahí la sensación de la muerte, ¿no? Como amenazando y latente constantemente, y a pesar de eso tenemos que ser productivos, tenemos que trabajar, asistir a nuestras familias, digamos, funcionar, no deprimirnos, y a la par, bueno, todas las cuestiones políticas y económicas. Entonces, todo eso ha dejado huella en el cuerpo, y tal vez conversamos con la gente, lo que se ve mucho, nosotros lo vemos también por lo que nos cuenta Virginia Ortega, que es nuestra médica nutricionista, cómo está teniendo que recetar vitamina D a un montón de pacientes, cómo les manda a hacer chequeos de salud porque se han despertado cuadros de, no sé, enfermedades autoinmunes, problemas vinculados más al estrés, ¿no? Como celiaquías, digamos, cosas que empezaron a aparecer a partir de la gran situación de exigencia en la que estuvimos por la pandemia y seguimos estando. Entonces, por un lado aparece esta contradicción, ¿no? Que venimos con el chip viejo, ¿sí? Llega el verano, hay que mostrar el cuerpo, y esto nos invita a compararnos con ese cuerpo hegemónico, eso que es totalmente cultural y está construido, pero por otro lado tampoco las personas están pudiendo registrar el nivel de exigencia al que estuvieron expuestas y que hay consecuencias en el cuerpo. Entonces, justamente desde este vivo los queremos invitar a trabajar un poco más la autocompasión, la tolerancia, al bajar el nivel de exigencia. Sí, se Ujú. escucha perfecto, ¿verdad? Así que ya podés Ah, soltar bueno, sí, listo. sí, sí, pues entró perfecto el audio. Sí, Bárbaro. y en relación a lo que estabas comentando, Yani, también, digamos, en lo que fue la cuarentena y el encierro, la gente también empezó a sentir como mucho placer, digamos, en comer, en cocinarle a la familia, en probar diferentes recetas, y empezó a sentir como un goce al comer que también era como algo prohibitivo, ¿no? Como comer algo rico es algo que está mal visto. Y la realidad es que la gente empezó realmente a disfrutar de la comida, a su vez porque tenía el tiempo de cocinar, de preparar y de compartirlo, ¿no? Con sobremesa incluida porque había mucho tiempo. Y eso está mal visto, digamos. Realmente a mí muchas veces también hablo con los pacientes de esto de sentir culpa por estar comiendo algo rico, o por estar comiendo algo diferente, o porque en una fiesta es obvio que se come algo distinto, o se come un poco de más. Y eso no tiene nada de malo en lo absoluto, pero se vive con mucha culpa y siempre pensando en cómo compensar, ¿no? Eso que comí de más, ¿no? O con diferentes, digamos, métodos que generalmente no son saludables, ¿no? Tal vez un exceso de ejercicio, o un ayuno al día siguiente, o una dieta solo de líquido, digamos que realmente son, digamos, cuestiones que afectan mucho, porque aparte siempre se va por más, ¿no? Cuando
digamos, las dietas son prohibitivas, bueno, la siguiente es más, y se termina entrando en un círculo vicioso muy frustrante. Pero bueno, también esto como que la cuarentena también trajo esto digamos, del deseo de comer, de sentir el placer, y esta, digamos, dificultad de sacar la culpa por eso. No hay Sí. que sentir culpa por eso. Y por ahí esto Sí. de estar más guardados en casa, ¿no? Puso un poco en suspenso la mirada de los otros, nos sentimos menos expuestos y también la gente se permitió más conectar con la comida. Obviamente que hay personas que se fueron al extremo, hay gente que compraba todo tipo de comida chatarra para autoabastecerse como si fuera una cuestión así de recreo y fue más por el lado de conductas que lo metieron en problemas, ¿no? Obviamente, la cosa más compulsiva pareció. No estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de que eh, cuando conectarse con la comida, cuando comer algo rico o tener unos kilos de más o comer un poco de más, parece ser como algo que tiene que ser vivido como algo con mucha culpa, realmente es algo que es fuertemente castigado. Uno lo que escucha en el consultorio es quedé como una gorda, re desubicada, me vieron comer de más, no me pude frenar, ¿no? Y la verdad es que también hay que entender que son procesos, ¿sí? Tanto el subir de peso como el bajar de peso son cuestiones que están atravesadas por tiempo y distintos factores psicológicos, ¿sí? Para bajar de peso de manera armoniosa y equilibrada se requiere tiempo, se requiere constancia. Entonces, la idea no es entrar en dietas mágicas ahora y súper exigentes justamente para hacer de cuenta que todo lo otro no existió, sino ser conscientes de que el cuerpo sufrió bastante, ya estuvo bastante exigido y justamente invitarlo si vamos a bajar de peso y queremos empezar a ordenarnos porque nos desordenamos un poco con la comida, bueno, que sea gradual, que sea de la manera más sana, ¿sí? Nata, voy a hacer una introducción de qué es un trastorno de la conducta alimentaria, porque estamos hablando de conceptos que por ahí son muy técnicos. Ustedes se pueden dar cuenta de si están en presencia de un trastorno de la conducta alimentaria porque el tema de la comida y el miedo a subir de peso es casi una constante en su vida. Eso hace que la persona tenga conductas restrictivas o compensatorias. Cuando hablamos de conductas restrictivas hablamos de alimentos prohibidos, o sea, no me permito comer esto, como menos, empiezo a achicar las porciones, me salteo ingestas, o sea, salteo comidas con la ilusión de que eso me va a hacer bajar de peso. Y en realidad ahora vamos a ver con Natacha qué es lo peor que se puede hacer, porque justamente desordenamos el equilibrio básico que tiene el organismo, esa conexión que tenemos natural todos los seres humanos, esa relación entre apetito y saciedad. O sea, empezamos a quebrar ese equilibrio y ahí empiezan los problemas, ¿no? Por un lado entonces aparecen la restricción o las conductas compensatorias, que las conductas compensatorias pueden ser, por ejemplo, si siento que comí de más o si siento que comí algo que me hizo engordar, entonces las personas por ahí hacen actividad física excesiva, tienen alguna conducta de purga o toman alguno de estos quemadores de grasas, toman las típicas ingestas así medio míticas, ¿no? De bueno, le pongo limón al agua y con eso quemo ciertas grasas del cuerpo, es decir, toda esta cuestión que tiene mucho de mito y también tiene mucho de peligroso porque a veces se puede volver excesivo. Entonces, por un lado tenemos la preocupación excesiva por el cuerpo, ¿sí? Que nos lleva a una conducta constante y por el otro lado tenemos el control del peso. ¿Sí? En general las personas con trastorno de la conducta alimentaria están pendientes del peso. Y estas temáticas atraviesan su vida, determinan su estado de ánimo, se ponen irritables si comieron de más, se sienten culpables, esto regula sus relaciones, sus conversaciones, evitan ir a eventos por no comer de más o porque no se note lo que están haciendo con la comida, empiezan a mentir, empiezan a ocultar un poco de estas conductas que están teniendo en la diaria, porque están haciendo en general un gran sacrificio para mantenerse en un tipo de dieta, por llamarlo de alguna forma. Algunos van más para el lado de la restricción y otros van más por el lado de no logran la restricción, se invitan a una restricción y van oscilando entre las conductas más compulsivas y las conductas más restrictivas, ¿sí? Y son como dos caras de una misma moneda, es decir, mucho me restrinjo, después estoy invitando al atracón, ¿sí? Pero es cierto que hay distintos perfiles
neurobiológicos, o sea, hay personas que naturalmente tienden a tener mucha capacidad para restringirse con la comida y comer les da mucha ansiedad, eso serían más los que tienen más rasgos anoréxicos, y después están las personas que tienen rasgos más impulsivos que tienden a oscilar más entre el atracón y la restricción, ¿sí? Después vamos a hablar un poquitito de los nuevos trastornos de la conducta alimentaria porque no es todo bulimia y anorexia, ¿sí? Pero lo primero que quería es hablar de que son patrones constantes de cambio de conducta, de pensamiento, de ánimo, que traen consecuencias médicas, por supuesto, y no queremos abundar en esto porque lo que queremos es hablar un poquito más de conductas que atraviesan a todas las personas, no solo a la gente que tiene trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Nata, ¿nos querés contar un poco qué pasa con esto que yo decía recién? ¿Qué pasa cuando me restrinjo mucho con las ingestas? Claro, cuando, digamos, se restringe un grupo de alimentos determinado y generalmente estas guías de dietas restrictivas, digamos, tienen lo que son los alimentos prohibidos y los alimentos permitidos, ¿no? Bueno, ante cualquier circunstancia que haga que esa dieta, digamos, que haya un rompimiento de esa dieta, bueno, va a haber como una sobreingesta de estos alimentos prohibidos, supuestamente prohibidos, catalogados de prohibidos, porque la comida, no es que es buena o es mala. La realidad es que hay comida que tal vez es un poco más saludable y otra menos saludable, pero bueno, uno eso, digamos, si está ordenado, lo regula, digamos, en cantidad, lo regula en frecuencia, pero no hay alimentos que no se puedan comer, ¿sí? O que realmente estén en una lista de prohibidos. Entonces, bueno, esos alimentos prohibidos realmente son los alimentos más deseados y cuando, digamos, existe la oportunidad, un ejemplo, ante el rompimiento de una dieta, bueno, digamos, eso después se come en exceso y se come con culpa, ¿sí? También estas dietas se transforman en muy monótonas porque únicamente se pueden comer, no sé, 2 o 3 grupos de alimentos. Y también esto que vos comentabas en relación al entorno social, digamos, casi siempre los festejos, los encuentros o eventos culturales o fiestas de fin de año, siempre se dan en un contexto gastronómico, porque también tiene que ver con el compartir con el otro, tiene que ver también con esto de cocinar al otro, que es una manera de demostrar amor, afecto, cariño. Digamos, la comida es más allá de los nutrientes, ¿no? Tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con la calidez, con la demostración. Entonces, bueno, la realidad es que las personas que hacen dietas muy restrictivas a veces hasta ni asisten a estos eventos, ¿no? Por temor a enfrentarse a estos alimentos que serían como los alimentos del descontrol o ¿viste? Esto digamos, de estar catalogado como alimentos prohibidos, como empezar como a desestructurar ese tipo de, digamos, de pensamientos y de rótulo a la comida, ¿no? Y entender que tal vez hay momentos donde se come distinto y digamos, y aceptarlo y naturalizarlo, ¿no? Pero bueno, esta cuestión del listado, digamos, sigue existiendo, ¿no? Hasta, digamos, Sí, dentro de las verduras están las permitidas y las prohibidas, ¿no? Supuestamente que, sí, bueno, las mucho verduras, mito. Sí, que la papa engorda, digamos, un montón de claro. mitos instalados y muy interesante eso que decís. Más me restrinjo, o sea, más me prohíbo ese alimento, con más fuerza después voy a querer comerlo. Es decir, con la sensación de que cuando conecto con ese alimento, no sé, supongamos algo dulce que me vengo prohibiendo, después cuando conecto con ese alimento no me puedo frenar, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el cuerpo lo está necesitando, porque es parte de una dieta equilibrada también incorporar dulces, incorporar papa, incorporar arroz, incorporar pastas, o sea, es parte de una dieta equilibrada y el metabolismo va a luchar por eso, va a insistir hasta que termina lográndolo. Ujú. Y aparte la dieta restrictiva, digamos, suele ser como la antesala, digamos, de lo que es un atracón o una sobreingesta, ¿no? Hay una diferencia igual entre lo que es la sobreingesta y el atracón, ¿no? Digamos, el atracón, Total. digamos, lo que diferencia, digamos, el atracón de la sobreingesta es la falta de control, ¿no? Esto de comer de manera desmedida, sin poder controlarlo y seguir comiendo a pesar de sentir repugnancia, a pesar de sentir dolor en la panza. Realmente, digamos, no hay límite, digamos. Y aparte también el atracón es planificado y tiene una característica que es el secretismo, ¿no? Que se da de una manera, digamos, en secreto, ocultándolo, a solas. Y tal vez la sobreingesta tiene más que ver con tal vez una fiesta, un evento, o en particular que en la familia se cocinó tal y cual cosa, que se cocina una vez cada tanto y tal vez se come de más. Digamos, hay una diferencia.
Pero bueno, digamos, la dieta restrictiva es como que en algún punto como que invita a esta sobreingesta o a este atracón, generalmente está presente, ¿no? La restricción ante, digamos, previo a lo que sería un atracón. También el hecho El de tener atracón muchas veces se produce por factores nutricionales, por falta de nutrientes, ¿sí? Si yo me Ujú, restringo mucho, ya estoy justamente en territorio peligroso, ya estoy como de alguna manera invitando al metabolismo a que después me pida con una urgencia desmedida ciertos nutrientes que yo le fui quitando, ¿sí? También hay ujú. factores emocionales por los cuales podemos entrar en atracón, ¿no, Nata? O sea, Sí, podemos venir alimentándonos bien y de pronto aparece el atracón a partir de una situación de desregulación emocional. sí, como querer, no sé, tapar algún dolor, no sé, querer hacerse daño, sentirse frustrados, sentirse, bueno, inestables emocionalmente, con Ujú, miedo, ujú. no sé, tal vez ante una mala noticia, digamos, diferente, mucha ansiedad, ¿no? También eso, digamos, como que provoca o invita, ¿no? A esto de comer de más. Sí, sí, el poder diferenciar, ¿no? Las causas del atracón. Mm, El atracón por motivos emocionales o por motivos nutricionales. Muchas veces en la clínica lo que vemos es que la gente dice que come por ansiedad nada más y mm, también poder abrir, ¿no? El repertorio de emociones. Podemos comer por bronca, podemos comer por aburrimiento, por frustración, podemos comer porque hay alguna situación que nos tiene tristes y a veces la comida nos ayuda a levantar el ánimo. Entonces, cómo aparece la comida de alguna manera como dándote un placer o dándote de alguna forma como una especie de muleta, ¿no? Para mm, ayudarte a sobrellevar situaciones de tu vida que realmente no estás pudiendo hablar y que no estás pudiendo resolver de manera más ujú. saludable. Entonces, poder distinguir las dos cuestiones. Si nos restringimos mucho, eso es la antesala del atracón, y por otro lado también, si estamos, digamos, estancados en aspectos emocionales, no estamos haciendo terapia y aparece el atracón como una conducta, ¿no? Muletilla, como una conducta ahí que viene a tapar un poco lo que nos pasa, bueno, es momento de hacer terapia justamente y una terapia que incluya un nutricionista que se especialice en trastorno de la conducta alimentaria para ordenarnos despacito la comida sin miedo, ¿sí? Para que uno sepa que puede empezar a incorporar esos alimentos prohibidos despacito y Mm, ir viendo que no se va subiendo de peso. Por ahí mm. incorporar alguna cosita dulce todos los días, te permiten después no excederte y no entrar en conductas de atracón y la gente en general cree que eso engorda y no es así, digamos. El punto es comer de manera equilibrada, ¿no es cierto? Hay pautas que los nutricionistas obviamente son los que guían en eso. Claro, digamos, no tener un enfoque pesocentrista, sino, digamos, hacerlo, digamos, para, digamos, comer saludable y comer variado y hacer ejercicio para uno tener energía, tener motivación, bueno, para, digamos, porque realmente hacer este ejercicio porque me gusta y lo puedo sostener en el tiempo, no para quemar las calorías de lo que comí ayer. Y lo mismo en la variedad, para tener variedad de nutrientes, de vitaminas y no sentirme débil, digamos, no marearme, no pararme y de repente ver todo negro porque no me alimenté bien, o sea que digamos, cambiar el enfoque, digamos, a lo que son los hábitos saludables y sostenerlos en el tiempo y no tanto en el peso, porque bueno, también otra cosa que yo escucho también mucho es, digamos, esto de pesarse a la mañana y que dependiendo el número que aparezca en esa balanza, es el estado de ánimo que van a tener ese día, y tal vez ese día y el siguiente y el siguiente. O sea que realmente determinan el humor y el estado de ánimo, el número que pueda aparecer en esa balanza. Entonces, bueno, de a poquito también, ¿no? Porque esto es algo que viene de hace muchos años, como poder ir poniendo el foco en otras cuestiones, ¿no? Que tienen más que ver, bueno, con la salud y con la estabilidad emocional, psicológica y también en relación a la alimentación, ¿no? Sí. Y que no hay prohibidos, no hay Alimentación, prohibidos y no hay permitidos, digamos. La comida es claro. comida, es alimento. Mm, Prohibido para quién, ¿no? Para mm, una imagen que yo quiero mm, lograr. mm, ¿Para la mirada de quién? ¿Para mm, mi mirada o la de los otros? mm, Pero la pregunta es, ¿qué otros? Esos otros que ni me conocen ni me quieren, porque alguien que me quiere no va a estar obsesivo por mi cuerpo, porque en general la mm, gente que te quiere no está mirándote el cuerpo todo el tiempo, está concentrada en quién sos vos, en, no sé, si disfruta o no del vínculo, cómo se siente cuando está con vos. Entonces empieza a aparecer esto de, bueno,
el cuerpo que debería tener para un otro. ¿Qué otro me construí en mi mente? ¿Quién creo que me está mirando? ¿Para quién estoy haciendo todo ese sacrificio? ¿Vale Ujú. la pena vivir al servicio de esa mirada o voy a empezar a cuestionarlo? Otras personas dicen, no, es para mí, yo me quiero sentir cómodo. Bueno, está bien, pero ese yo me quiero sentir cómodo está atravesado por normas, ¿no? Estas ideas de lo que es un cuerpo bello, lo que es un cuerpo armonioso, sin celulitis, sin sobrepeso, ¿no? Esta cuestión de lo que sería un cuerpo normal, un cuerpo lindo. El otro día escuchaba una paciente que me decía, ni siquiera duermo con pijamas cortitos o no duermo destapada porque no quiero que se me vean las piernas. Y a veces he dormido sola y sin embargo me siento incómoda. ¿No? Esto de, ya está tan incorporada la idea de lo que es el cuerpo bello, que es una construcción social, y yo mismo tengo que empezar a preguntarme, bueno, ¿quiero seguir al servicio de eso o quiero empezar a conectar más con cómo me siento? ¿Cómo me siento cuando me restringo tanto con la comida, cuando no puedo disfrutar un plato de comida normal? ¿Sí? Eso realmente es una decisión y la idea justamente es que nuestras palabras ayuden un poco como a quebrar, ¿no? Eso que está tan impuesto como una norma, prácticamente. Sí. Ujú. Nata, contame un poco cómo es esto de la distorsión del esquema corporal, porque hay algo que empieza a suceder, ¿no? Si yo me restrinjo mucho con la comida y es un fenómeno complejo. Contanos un poco de qué se trata esto de verse distinto en el espejo. Sí, digamos, hay una diferencia entre el yo real y el yo ideal, ¿no? El yo ideal tiene que ver con lo que vos hablabas recién, Yani, en relación a, bueno, al cuerpo hegemónico, al ideal que nos quieren vender, bueno, todas las industrias que hemos hablado de la moda, hasta de la música, digamos, todas las redes o la publicidad, ¿no? Ese sería como un yo ideal, como que hablábamos antes, que es un yo ficticio. Entonces, cuando yo me acerco a ese yo ideal, es como que me sentiría bien. Si yo me alejo de ese yo ideal, bueno, como que me sentiría mal. Y la realidad es que no tiene que ver con lo que uno ve, digamos, sino como uno se siente, porque a mí me ha pasado que pacientes me han dicho, la verdad que yo en las fotos me veo flaca, pero yo me siento gorda, me siento deforme, o sea que no tiene tanto que ver con, digamos, con lo que uno ve, sino cómo se siente, ¿sí? Y es la imagen mental que uno se arma de sí mismo, ¿sí? Es como una interpretación de la imagen que me devuelve el espejo. ¿Sí? Y que, bueno, está atravesada digamos, por esta imagen, digamos que, digamos, lo sociocultural nos quiere imponer, ¿no? Digamos, y que, digamos, son estas imágenes que lo sociocultural o que las redes o la publicidad, digamos, nos quiere vender, son imágenes que están manipuladas, que digamos, que no tiene que ver con una realidad si uno realmente camina por la calle o va a un lugar donde hay mucha gente. Digamos, no, eso no tiene que ver con lo palpable, con lo que uno, con lo cercano, No sino que vas eso con está como, filtro, no vas con filtrito de claro, Instagram ni con Photoshop. claro, está armado y bueno, y se tiende a llegar a un ideal que es inexistente. Y como es inexistente, esto no, digamos, no hay límite para eso, ¿no? Y entonces hay un rechazo una disconformidad de la imagen corporal, un rechazo, ¿no? Y también hay como diferentes niveles en lo que es la distorsión del esquema corporal, porque por un lado está el rechazo y está la disconformidad, pero también está el trastorno dismórfico corporal, donde ahí ya se realizan una y otra vez tal vez intervenciones quirúrgicas ante detalles que tal vez las personas lo ven como defectos y para las personas son imperceptibles y ya ahí ya se toman, digamos, otras medidas en donde hay operaciones, donde tal vez se gastan fortunas en, digamos, en tratamientos que tampoco, digamos, son muy verdaderos. Pero bueno, digamos, esta cuestión digamos, de la diferencia entre el yo real y el yo ideal que nos quieren transmitir, ¿no? Como el deber ser, ¿no? Como lo que deberíamos ser y cómo nos deberíamos ver, Claro, ¿sí? la distorsión tiene que ver con que más te restringís con la comida y más te obsesionás con la comida, empieza a haber un fenómeno que es perceptual, es perceptivo, es decir, uno lo que ve es que el cuerpo está atravesado por factores emocionales. Si me siento fea, o sea, si me siento mal conmigo mismo, es más probable que me vea fea, que me vea gorda, que vaya directamente al defecto. Por eso muchas veces lo que vemos es que a lo largo del día parece que va cambiando la imagen, ¿no? Esto de golpe me vi linda, de golpe me queda horrible la ropa, de golpe me vestí, estaba conforme como estaba vestida, salgo a la calle, me miro
en una vidriera, me veo en el reflejo y de pronto, ay, estoy horrible, estoy gorda, ¿cómo salí vestida así? ¿No? Esta oscilación tiene que ver con que no es un fenómeno de visión, sino que es un fenómeno perceptivo. Eso significa, está atravesado por emociones. Cómo me siento conmigo mismo, las cosas que me van pasando repercuten en lo que yo proyecto en el espejo, ¿sí? Entonces, sepan que más te restringís con la comida y más te obsesionas con la comida, obviamente más va a aparecer la distorsión y empieza a suceder que nunca es suficiente, como decía Natacha, ¿no? Esto de llegamos hasta la dismorfia corporal, a veces chicas que se ponen cada vez más labios, que se hacen cada vez más intervenciones estéticas, y la verdad es que ahora están tan al alcance de la mano, no es necesario llegar ni siquiera a un quirófano, ¿no? Con una inyección te retocas la nariz, te sacas una ruita, te sacas la celulitis, te haces un montón de cosas, entonces está tan al alcance de la mano que casi parece como un deber, como que, che, ¿cómo no te haces nada? Llega el verano, cuídate, hacete algo, ¿no? Y nos invitan un poco a la dismorfia. ¿Por qué? Porque la dismorfia es, más me obsesiono con esa parte del cuerpo, más fea la veo, más siento que tengo que hacer alguna intervención, ¿no? Entonces, en el caso de, no sé, ponerme cada vez más volumen en la boca, cada vez ponerme, digamos, más excéntrico con mi cuerpo, porque cada vez están, no sé, o más rubias o digamos, más maquilladas, aparece como un exceso, pero porque hay una distorsión, o sea, se miran al espejo las personas y no registran el exceso de eso, ese exceso de energía, ¿no? Que le están poniendo al Y de cuerpo. tiempo, ¿no? Y de tiempo, digamos, dedicado a eso que tal vez se le quita a otras cuestiones, ¿no? De, que tengan Sí. que ver con una realización personal, donde se pasa mucho tiempo mirando ese supuesto defecto que seguramente para el resto de las personas no es imperceptible, pero bueno, realmente cada vez es como esto, como vos decís, ¿no? Que cada vez lo ven como más defectuoso. Y sí tiene que Sí, y ver, ¿no? también Con... sepamos que ahora nos invitan un poco a la dismorfia corporal, ¿no? La verdad es que cuando te fijas se usan las uñas así súper largas y puntudas, las bocas así como muy, muy prominentes. Cada época invita a un cuerpo distinto, no sé, en los 90 veías que se usaba más la modelo lánguida, como medio deprimida, anoréxica, ¿no? Y ahora se usa como la cosa medio voluptuosa, como hipersexualizada, así bien como reggaetonera en algún punto. Mucho la cuestión Moda. fitness ahora, ¿no? Mucho esto de, digamos, de marcar los músculos, de los cuadraditos, de, bueno, con todas esas cosas que, bueno, Sí, que sí. digamos, que abunda mucho en redes, ¿no? Esta cuestión de, digamos, de la gimnasia, tal vez no desde lo saludable o desde el placer que puede dar, digamos, hacer un ejercicio, sino esta cuestión de marcar los músculos, ¿no? Exacto, los cuerpos Mm, fit, ¿no? Vamos mm, a hablar un poco de los nuevos trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué mm, mm. son? Digamos, no es necesario tener purgas, hacer restricciones constantes o ayunos constantes para hablar de trastorno de la conducta alimentaria. ¿Sí? Hoy por hoy sabemos que toda conducta que nos lleve a obsesionarnos con la alimentación o con el cuerpo está en el terreno de los trastornos de la conducta alimentaria. Hay nuevos trastornos que la verdad nos parecen súper interesantes nombrar, como por ejemplo, qué está pasando con aquellas personas que, por ejemplo, ahora en época de muchos eventos, en donde se está saliendo un poco más, por el tema de que estamos la mayoría ya con segunda dosis de la vacuna y demás, ¿qué pasa con aquellas personas que están sosteniendo dietas, pero que llega el fin de semana o que llega el evento y quieren tomar de más? Entonces muchas veces se restringen, ¿sí? Respecto de la comida, para después incorporar calorías a través de la bebida y no subir de peso. ¿Sí? Eso se llama alcorexia, con el problema que genera de que muchas veces al estar en ayunos o haber comido muy poquito, encima puede llegarse hasta un coma alcohólico, ¿no? O sea, obviamente impacta más el alcohol en el cuerpo. Después hablamos de pregorexia cuando las mamás que están embarazadas empiezan a obsesionarse con la subida de peso, ¿sí? Y a raíz del embarazo, si bien la persona ya tenía una base, digamos, obsesiva para poder entrar en el trastorno de la conducta alimentaria, el embarazo es lo que gatilla, es el estresor que gatilla que la persona esté más restrictiva. Como consecuencia, muchas veces lo que sucede es que el bebé no crece lo suficiente o que sí el bebé logra crecer, pero le absorbe todos los nutrientes a la mamá y la mamá termina teniendo problemas de salud, no aumenta el peso que debería, ¿sí? Y ahí es como puerta de entrada a un trastorno de la conducta alimentaria
que se inicie. Muchas veces también con la lactancia lo que se ve es que las chicas se entusiasman con la pérdida de peso que genera la lactancia o buscan la lactancia para reducir el peso y se obsesionan en eso y ya están cada vez más delgadas y no lo pueden ver y están contentas con esto de bajar talle, ¿no? Entonces, el trastorno de la conducta alimentaria puede empezar en la adultez y puede ser el embarazo el momento en donde es tan estresante la situación, te estás enfrentando a algo que te da tanta incertidumbre que nunca lo viviste, que ese nivel de estrés gatilla justamente que te pongas mucho más obsesivo. ¿Sí? Después puede aparecer la ortorexia, que como decía Nata, tiene que ver con esta necesidad del cuerpo fit, ¿no? Son pacientes que viven pensando en el alimento correcto, el alimento saludable, en donde están todo el tiempo al servicio de, bueno, no sé, qué tipo de aceite le pongo a esto, la comida orgánica, todo es de dietética, le tienen terror al azúcar, le tienen terror a un montón de alimentos y muchas veces la obsesión no va tanto por el lado de si la comida te hace subir de peso o no, sino más bien de si vas a incorporar alguna cosa que sea cancerígena, que sea tóxica para tu cuerpo. Entonces, prestar atención de cuando empezamos a obsesionarnos por el alimento correcto. Hay personas que también, por una cuestión filosófica, ¿sí? Llegan a conductas extremas, por ejemplo, las dietas que se rigen por el prana, en donde dicen que las personas se alimentan a través del sol o que comen nada más lo necesario. A partir de una filosofía que se toma, la persona no se da cuenta, cada vez restringe más alimentos y eso genera automáticamente un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque cuando a tu cerebro vos no le das los nutrientes necesarios, se genera lo que es el síndrome de inanición, que es le restrinjo tantos nutrientes importantes que empiezo a obsesionarme cada vez más por la comida, cambia mi estado de ánimo, me voy a volver más irritable, más obsesivo, me voy a volver más apático, o sea, se nota como una depresión, baja mi libido, ¿sí? Entonces sepamos que más allá de cualquier cuestión filosófica, hay nutrientes que son fundamentales y que es necesario consultar a un médico, no caer en conductas tan extremas ni dejarnos llevar por gente que nos proponga cosas tan extremistas, porque son cuestiones peligrosas y son puerta de entrada muchas veces para un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Sí? Y después la vigorexia, que tiene que ver con la excesiva dedicación a hacer actividad física, ¿sí? La vigorexia muchas veces se ve más en varones, pero la verdad es que en cualquier gimnasio al que vos vayas vos te das cuenta que hay gente que más allá de una cuestión de decisión, si no va al gimnasio se angustia, están todo el tiempo obsesivos de su masa muscular, toman un montón de suplementos, con lo cual eso muchas veces los desregula en el plano hormonal. Digamos, y cualquier conducta que te rija la vida y que te impida vivir sin miedo, es para empezar a pensar si realmente es disciplina, si realmente es una elección, si es vocación o si ya la obsesión te domina a vos y atraviesa todas las áreas de tu vida. ¿Sí? Bueno, un poquitito hablamos de lo que son los nuevos trastornos de la conducta alimentaria. Después tenemos que hablar también del trastorno por atracón, que no hay presencia de vómitos y sin embargo sí hay atracones a repetición y la persona siente que tiene momentos de impulsividad y vive con mucha culpa y depresión esas situaciones. Después el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, que no es necesario cumplir con todos los requisitos, tener peso bajo, vivir con miedo a la comida y sin embargo, si ya estás obsesivo, si ya la comida o el cuerpo te rige tu vida, tenés que empezar a estar atento, tenés que empezar a pedir ayuda y empezar a cuestionarte si esto que está tan instalado es lo que querés que rija tu vida, si no hay mucho sufrimiento detrás de eso. Sí. Bueno, muchas cosas más, ¿no? Tenemos para charlar, pero queríamos hacer un resumen con algunos conceptos que nos parecían importantes, ¿sí? Y algo que te quería preguntar, Nata, y que vos sabés mucho de esto, ¿qué es la gordofobia? Mm. Porque estuviste escribiendo en nuestras redes y me encantó. Contanos un poco, a ver, esto se está escuchando bastante. Sí, bueno, la gordofobia es el odio, el rechazo y la violencia contra las personas gordas por el solo hecho de ser gordas, ¿no? Digamos, se manejan con el preconcepto, con el prejuicio o la estigmatización de que las personas son gordas porque son vagas, porque son perezosas,
porque no se cuidan, porque no se alimentan saludablemente, porque no hacen ejercicio, y no tienen en cuenta otros factores, ¿no? Que tienen que ver tal vez con, digamos, con lo social, con la educación, con los medios económicos, con lo genético, ¿sí? Con un montón de cuestiones que, digamos, que atraviesan a una persona gorda que no tiene que ver tal vez con todo lo que, digamos, con todo el prejuicio que existe, que muchas veces, digamos, realizan actividad física y también tienen alimentación saludable, pero no por eso, digamos, tienen que tener otro cuerpo, porque bueno, también hay otras cuestiones que intervienen, pero bueno, este prejuicio o este preconcepto es como si habilitaría al otro a, digamos, a la burla, a la violencia, a la agresión, a la discriminación, sumado a que, bueno, una persona con esas características le resulta muy difícil conseguir ropa, o comprar un mobiliario en donde puedan entrar, una silla, o poder viajar en avión, o usar un medio de transporte, entrar a un club, o hacer el deporte que quieran, digamos, como que es algo que está instalado en la sociedad, la gordofobia y la burla, y nadie lo cuestiona, ¿no? Como que está instalado, nadie lo cuestiona, y digamos, sin tener en cuenta, digamos, el daño que ocasiona a nivel físico y a nivel psicológico, ¿no? Digamos, en relación a la ansiedad, a la baja autoestima, muchas veces también, digamos, lleva a un trastorno de la conducta alimentaria por los comentarios constantes en relación, digamos, la opinión hacia el cuerpo del otro cuando el otro no te está pidiendo ninguna opinión y digamos, si esta excusa de que es por tu salud, es por tu bien, y nada más lejos que eso, porque realmente los perjudican haciendo esos comentarios, exponiéndolos. Bueno, hay muchas historias, lamentablemente, de situaciones en donde han sido expuestos, hasta en la misma escuela, no sé, las clases de Sí. educación física de la escuela, o compañeros de la escuela que burlan, pero los docentes no ponen límite a eso, porque justamente como está instalado y como nadie lo cuestiona, bueno, digamos, como que se lo merecen, ¿no? Por esta, Sí, por- está, por- por- está por- hasta en los, está hasta está en los pecados, ¿no? Del catolicismo, digo, qué instalado que está, somos una sociedad que está muy atravesada por la religión y esto de la gula, ¿no? Como pecado, ya viene desde ahí la imagen de el gordo es el que come así, se atracona y hay un goce excesivo. Y la verdad que el tema de la gordura es una enfermedad, es un fenómeno complejo, está muy determinado por factores genéticos. Una persona puede comer lo mismo que otra que no es gorda y sin embargo engorda, sube de peso 3 veces más. Entonces, realmente esa persona se tiene que cuidar constantemente, tiene que hacer un sacrificio enorme para poder cuidar su aumento de peso y realmente es eso de, no, el gordo es el que elige ser gordo, ¿no? El que se deja estar claro, y está todo ese estereotipo instalado. ¿sí? No tiene voluntad, Ujú. digamos, y la realidad es que por más que haga esfuerzos, cuando es una cuestión genética, digamos, es una persona que tiene un cuerpo grande, como el que es alto, como el que es rubio, como, digamos, es una característica de una persona, y digamos, y bueno, es muy difícil desinstalar, bueno, el prejuicio de todos esos pensamientos, y aparte que habilita a la burla y a la burla cruel, ¿no? Y a la agresión, y realmente, digamos, se hace muy difícil la vida de estas personas. Y por otro lado, en relación al artículo que escribí en relación a la gordofobia médica, digamos, generalmente, ¿no? No digo todos ni siempre, pero bueno, digamos, salir a consultar por alguna cuestión X, digamos, está, bueno, deberías bajar de peso, baja de peso y volver. Y después estos pacientes no vuelven porque no quieren volver a enfrentarse con esa violencia y con esa agresión. Entonces los diagnósticos, digamos, son tardíos y muchas veces a veces no hay mucho más para hacer, o se vuelve una situación grave cuando se puede haber, bueno, prevenido. Justamente por esto de una decir que tiene que ver con, digamos, con el sobrepeso sin investigar, digamos, sin preguntar puntualmente el motivo de consulta, sino directamente al verlo, ya el médico, bueno, da como un diagnóstico solamente con su mirada. Bueno, es muy difícil y realmente esto causa mucho dolor y mucho sufrimiento en mucha gente. Y tal vez no se le Y está dando, violencia bueno, también, ¿no es cierto? claro, es violencia, claro que sí. Ujú. Sí, sí, sí. Y la violencia estética es un Mm. concepto que está sonando mucho también y queríamos hablar sobre eso. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
La violencia estética es una cuestión brutal, ¿no? Es esto de es una brutal exigencia de tener determinado cuerpo, ¿no? Amoldado, bueno, a lo que veníamos hablando, ¿no? A los cánones, ¿no? Que nos han transmitido que no, y que están instalados, ¿no? Entonces, sí, sí, digamos, estar asociada la belleza femenina y la masculina también, digamos, con la delgadez. Entonces, si no sos delgada, no sos bella, ¿no? Y también es una cuestión como muy, que no se discute, ¿no? Digamos que es así, si no sos delgada, no sos bella, y bueno, tenés que hacer todo lo posible para llegar a ese ideal. Bueno, no comer, ayunos, el ejercicio físico excesivo, o ponerle, ahora que se estila esto de suplir una comida por productos que cuestan una fortuna y dañan la salud, entonces tal vez están comiendo o tomando esos polvitos para llegar, digamos, a esa imagen que nos dice un otro, como vos decís, un otro que no sabemos quién es, cómo debe ser, de qué manera te tenés que ver, y cuando esa imagen, como también decíamos, está distorsionada y es ficticia, ¿no? Es algo que no tiene que ver con la realidad, pero sí hay como un pensamiento obsesivo de llegar a eso y también, digamos, eso causa, digamos, a veces muchas limitaciones en las relaciones de amistad, en las relaciones sexoafectivas, el hecho de no llegar a ser ese ideal, en la posibilidad, no sé, de conseguir un trabajo, ¿no? Como, digamos, la buena presencia, ¿no? Eso que se pide, la buena presencia. Entonces también como que genera muchas limitaciones. Y esto que, bueno, que se transmite, digamos, a través de la publicidad y las redes y todo eso, también se replica en las familias, se replica en las parejas, se replica con los amigos, no sé, en el entorno, digamos, social, en el club, digamos, también esto se replica. Porque muchas veces, digamos, hay consultas por este tipo tal vez de agresión y violencia intrafamiliar en relación al cuerpo del otro, a no cumplir con esa belleza hegemónica y pasa dentro de la familia, ¿no? Y eso es mucho más doloroso aún. Y, digamos, poder, porque no es que se la fuera, digamos, o que salía a la calle y alguien dijo algo, sino que pasa dentro de la casa, a la hora de comer, bueno, eso no lo comas, vas a engordar, eso te queda mal, no es para vos, no uses esa malla, ponete una enteriza. Y son comentarios que generan mucho daño y que traen muchas consecuencias. Sí, creo que está en uno esto de aprender a registrar los autodiálogos violentos y los diálogos externos que nos vienen desde afuera, ¿no? Cuando nos estamos sintiendo exigidos por demás, con esta exigencia brutal, me gustó como lo describiste, y cuántas veces uno se deja llevar por eso que parece la norma, ¿sí? Y lo saludable, y cuántas veces uno mismo ya lo tiene incorporado y no está ni siquiera registrando lo que se está diciendo y cómo te hace sentir eso. Entonces, date la posibilidad de entrar a un negocio de ropa en donde te tratan bien, en donde no sentís que estás incómodo en un probador, en donde la ropa no es ultra chica y te hace sentir deforme. Date la posibilidad de no consumir un producto que hace publicación que para vos es violenta y te hace sentir mal. Date la posibilidad de cuestionar un poco cuando tu familia, cuando tus amigos hacen algún comentario, porque todos estamos atravesados por esta violencia estética, ¿sí? Y date vos también la posibilidad, eso los invitamos, date la posibilidad a escuchar tus propios diálogos internos y cómo te hacen sentir. Si vas a seguir escuchando a eso, le vas a seguir haciendo caso o vas a incorporar la noción de proceso, la noción de gradualidad, el poder hacer algo más equilibrado con la alimentación, el entender que hacer actividad física y alimentarse bien no es algo que tiene que estar atravesado por los extremos, sino que tiene que ser algo más constante y tiene que ser algo que sea de todos los días, ¿sí? Y que es parte del disfrute también incorporar eh, alimentos ricos, más ahora que se vienen las fiestas, y no obsesionarse con restringirse para las fiestas, sino todo lo contrario, saber que ese día vas a comer esas cosas y que las puedas disfrutar y que es parte de un equilibrio. Si vos venís comiendo todas tus ingestas cada determinada cantidad de horas y si haces deporte, no es necesario estar obsesionándose por si la papa engorda, si mezclé carne con, no sé, con carbohidratos. No va por ahí, sino es un equilibrio. Cualquier nutricionista que se especialice y que sea serio te lo va a saber decir, ¿sí?
Bueno, Nata, un placer haberte escuchado. ¿Querés agregar algo más para cerrar a modo de conclusión? Bueno, que estamos para poder escucharlos, para poder ayudar, sí, que digamos, realmente estamos en un cambio, digamos, de paradigma, estas cuestiones se están visibilizando mucho más, por suerte, y realmente, bueno, hay muchos nutricionistas que, bueno, digamos, que saben, digamos, esta cuestión, digamos, de los trastornos de la alimentación, de poder empezar a quitar las palabras de prohibido y de permitido, y de buscar el hábito saludable que perdure en el tiempo y no entrar en determinado vestido. Por otro lado, también hay lugares, vos hablabas, Yanni, digamos, de la ropa, por suerte también hay lugares donde ahora hay talles para todos y no esto de estar queriendo uno pretender entrar en determinado pantalón, sino que realmente la ropa sea para uno y no uno tener que entrar, digamos, con la angustia y con la ansiedad que, digamos, que eso causa. Así que bueno, yo creo que estamos en pleno proceso de cambio, de a poquitito, estamos empezando a escuchar más estas cosas, así que bueno, digamos, quien necesite ayuda o quien quiera ser escuchado, bueno, estamos para eso, bueno, y me encantó haber participado y poner mi granito de arena bueno, para toda esta cuestión que es tan importante y que genera mucho sufrimiento, mucho más tal vez de lo que se imagina, ¿no? Es una consulta muy recurrente. Un placer escucharte, Nata, súper clara. Mm. Y bueno, acá estamos, como decían, para escucharlos, para ayudarlos a repensarse, para desarmar todo eso que los hace sufrir y juntos, a través de las palabras, poder armar una realidad distinta. ¿Sí? Bueno, les mandamos un abrazo. Este fue el último Beso. vivo del año. Después vamos a tener un vivo por mes con distintas temáticas, van a participar distintos terapeutas de Conecta, así que los van a ir conociendo a todos. Y bueno, gracias por estar a los que se han unido y gracias por ver el video y los que lo van a ver después. Besitos. Bueno, gracias. Chau, chau. Chau, Nata. Besote. Chau, beso, Yani. Chau, chau.